Os invito a abrir vuestra Biblia en 1 de Timoteo capítulo 6 y vamos a continuar con nuestro estudio versículo a versículo de esta carta de Pablo que escribió, movido por el Espíritu Santo, a su compañero Timoteo, cerca de el tiempo de la muerte de Pablo. Él escribe esta carta, escribe Tito y escribe segunda de Timoteo. Y la instrucción que Pablo le da a Timoteo es que pelee la buena batalla de la fe, corrigiendo la falsa doctrina que se ha introducido en esta iglesia. En esta mañana vamos a estudiar los versículos 1 y 2 del capítulo 6. Si estáis ahí con vuestra Biblia, 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 1 y 2, el título de esta predicación es el testimonio piadoso en el trabajo. El testimonio piadoso en el trabajo. Vamos a leer el texto y ahora oramos. Todos los que están bajo yugo, como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos honrarte en el entendimiento y en la obediencia. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayude a no dejarnos llevar por nuestras opiniones, nuestras costumbres, las tradiciones de este mundo. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ser guiados por tu verdad, por tu palabra, y así podamos ser columna y sostén de tu verdad. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay una asignatura en el instituto que se llama FOL, Formación y Orientación Laboral. Los que están dando esa asignatura saben lo divertido que es, ¿verdad? Ver los artículos de los estatutos de los trabajadores, las condiciones del trabajo y todo ello. En esta mañana el pasaje que estamos considerando podría ser nuestra asignatura de FOL, Formación y Orientación Laboral para el creyente. Para el creyente. Porque esta iglesia que está siendo guiada por la falsa doctrina, le afecta a esa doctrina hasta el punto que el testimonio en su trabajo no es el que debe ser. Y esto es el principio que sacamos en este texto y presentamos en esta mañana, hermanos. Ser guiados por la falsa doctrina afectará todas las esferas de tu vida. Ser guiados por la falsa doctrina afectará todas las esferas de tu vida. Ser guiados por la falsa doctrina ya sucede cuando tú y yo actuamos conforme a nuestra propia opinión. Hermano, no necesitamos que venga un falso maestro a enseñarnos falsa doctrina. Fabricamos la falsa doctrina en nuestra mente. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro piloto automático, que está estropeado, que está afectado por el pecado, cuando tú te comportas en toda esfera de tu vida conforme a tu opinión y no conforme a la palabra de Dios, es la falsa doctrina la que te guía. La sana doctrina también afectará a toda área de tu vida. Esto es lo que vemos a lo largo de esta carta. Y Pablo le recuerda a Timoteo cómo la sana doctrina debe afectar todo aspecto de nuestra vida, incluido el trabajo, nuestra relación laboral, incluido también nuestras responsabilidades.
Si estás aquí en esta mañana y no tienes trabajo, eso no significa que no tengas responsabilidades que cumplir. Si eres un hijo en edad escolar, estás bajo la autoridad de tus padres y tienes responsabilidades que cumplir. Y estos principios que vemos aquí en este texto afectan no solamente al trabajo, sino que pueden extenderse a todas las esferas de nuestra vida que debemos cumplir nuestra responsabilidad. Escucha, la forma en que te comportas en tu trabajo refleja tu relación con el Señor. Esto es lo que estamos estudiando en estos dos versículos, lo que podemos sacar en conclusión. La forma en la que te comportas en tu trabajo refleja tu relación con el Señor. Dicho de otra manera, o extendiéndolo más allá, como hemos dicho, en nuestras responsabilidades, la forma en que tú realizas tus responsabilidades, eso manifiesta el testimonio de cómo honras a Cristo como tu Señor. La forma en la que cumples tus responsabilidades, ya no solamente laborales, sino familiares, eclesiales, eso manifiesta cuál es el testimonio que das de reconocer a Cristo como Señor en tu vida. Así que aquí el liderazgo pastoral muestra que Él tiene la responsabilidad de enseñar y exhortar de cómo debemos vivir piadosamente, incluso cómo esto afecta nuestro trabajo. En ocasiones pensamos que nuestra vida espiritual, nuestra vida de creyente, se resume en nuestra relación con los creyentes o en nuestra familia, pero ¿y si miráramos por un agujerito cómo es tu comportamiento, tu testimonio en el trabajo? O miráramos en un agujerito cómo cumples tú tus responsabilidades. Pues, hermano, eso va a mostrar cuál es tu consideración o cómo honras al Señor, como a Cristo como el Señor de tu vida. La sana doctrina afectará toda tu vida. Toda esfera de tu vida debe estar afectado y debe manifestar que la sana doctrina está en tu corazón guiándote. El testimonio piadoso de un creyente se debe mostrar en todas las áreas de su vida, incluido en el trabajo. Como hemos visto, debe afectar cómo cumplimos las responsabilidades como liderazgo de la iglesia, cómo debe afectar nuestra relación con las necesidades de nuestros familiares, las viudas, cómo debe afectar la relación entre hombres y mujeres. Esta carta continúa mostrándonos que también en el aspecto laboral, en nuestro trabajo, es el área donde debemos glorificar a Dios, siendo guiados y capacitados por la sana doctrina. Y claro que sí, lo hemos dicho antes, la falsa doctrina o ser guiados en base a tu opinión, no por la palabra de Dios, eso afectará tu relación laboral, tu relación con tus compañeros y especialmente, como vemos en este texto, tu relación con tus superiores, con quien tiene la autoridad sobre ti en el trabajo. El mal testimonio de un creyente es motivo de blasfemia. Como vemos ahí en el capítulo 6, versículo 1. Cuando un creyente en un área de su vida, incluido en el trabajo, da un mal testimonio, esto causa blasfemia contra Dios y su palabra. Así que las relaciones laborales, hermanos, deben ser afectadas por tu manera de honrar al Señor en tu vida. Esta instrucción indica la forma en la que los creyentes de Éfeso estaban pecando contra el Evangelio y contra Dios. Versículos 1 y 2. Son instrucciones correctivas. No son solamente enseñanzas, sino que está corrigiendo lo que está sucediendo. Y es que los creyentes están guiados por el legalismo y entonces parecen que se someten al señorío de Cristo, pero en las áreas de su vida donde tienen que someterse a una autoridad, demuestran su soberbia, su arrogancia.
vivir bajo el señorío de Cristo, bajo la sumisión de su voluntad en nuestras vidas, también afecta en cómo nos sometemos a nuestros jefes, de cómo nos sometemos a nuestros padres, de cómo nos sometemos a la autoridad que Dios ha establecido. Y esta es la idea central de este párrafo. Debemos cuidar del nombre de Dios. Lo más importante para ti como creyente no es que tengan un buen concepto tuyo de tu capacidad laboral, de tus capacidades técnicas. Lo que tú eres llamado a mostrar en el trabajo es el buen nombre de Cristo por medio de tu testimonio. La motivación y el deseo de vivir piadosamente en el trabajo es para exaltar el nombre de Cristo. Y para eso debemos entonces humillarnos bajo el yugo de la esclavitud, bajo el yugo de la servidumbre frente a nuestros jefes. ¿Quiénes son los receptores de este mandato? Bueno, sin duda, el receptor de este mandato es Timoteo, en el sentido de que él debe enseñar y predicar estos principios. Obsérvalo al final, versículo 2. Enseña y predica estos principios. Así que primero Timoteo está recibiendo este mandato, pero estos principios afectan a los creyentes. Es decir, todos los que están bajo yugo como esclavos. Esto se está refiriendo a creyentes que están en una relación laboral con jefes, y dos tipos de jefes, un jefe inconverso o un jefe creyente. Pero aquellos que se está enfatizando cómo deben vivir piadosamente en el trabajo son los que son creyentes. Versículo 2, obsérvalo. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto. ¿Por qué? Dice, porque son hermanos. Así que está asumiendo que el énfasis aquí es cómo un creyente debe exaltar a Cristo por medio de un testimonio piadoso. Y el mandato es doble. En primer lugar, deben considerar a su jefe como alguien digno de todo honor. En segundo lugar, tenemos este mandato: no deben faltar el respeto, sino servir aún mejor a sus jefes creyentes. Pero antes de entrar en el texto, creo que es fundamental, necesario entender un poco lo que la Biblia enseña acerca del trabajo de manera general. Así que veamos una teología bíblica acerca del trabajo. Algunos puntos importantes de cómo el trabajo se enseña a lo largo de la Escritura. Y lo primero que tenemos que decir es que el trabajo no es una maldición. El trabajo no es una maldición. El trabajo no es consecuencia del pecado. No ha venido el trabajo por consecuencia de la caída del pecado de Adán. Míralo conmigo, capítulo 2 de Génesis. Génesis capítulo 2, en este relato literal, no figurado, un relato literal de la creación, Moisés, movido por el Espíritu Santo, está relatando cómo Dios creó los cielos y la tierra y cómo después de crearlo lo organizó y dio tareas. Y observa en el capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahí vemos que Dios tiene el propósito de hacer al hombre a su imagen y le da tareas. Y lo coloca en una posición de gobierno. Lo pone sobre toda la creación para ejercer dominio. Observa el capítulo 2, versículo 5. El relato indica que no había ningún arbusto ni planta. ¿Por qué? Porque Dios no había mandado la lluvia sobre la tierra. Y sobre todo porque Dios no había todavía puesto al hombre para labrarla. Mira el versículo 5. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. ¿Por qué?
No había brotado porque el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra. Entonces la lluvia es que es necesaria para que la planta crezca, ¿verdad? Pero observa que dice también, ni había hombre para labrarla. ¿Esto sucede antes o después de la caída? ¿Antes o después del pecado? Así que vemos que hay un orden en la creación. Las plantas no surgen hasta que Dios no haga que caiga el agua, pero tampoco surge si no hay alguien que la vaya a trabajar, que la labre, que ejerza el trabajo de la tierra. Entonces observa lo que sucede, el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo. ¿Qué hacía falta para que hubiera planta? Agua y hombre. Entonces Dios empieza, vamos a formar al hombre. Y lo forma del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que para que hubiera planta ya tenemos el hombre, un ser viviente, capacidad para ejercer el trabajo que Dios le ha dado. Pero continúa diciendo que faltaba el hombre y qué más. Faltaba agua, ¿verdad? Y entonces, versículo 8, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. ¿Y qué hizo? Y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto un árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Y ahí da el nombre de los ríos. Así que, ¿qué hacía falta para que hubiera un huerto? Agua y hombre. Tenemos hombre, tenemos agua, Dios planta un huerto. Así que Dios tiene el propósito de establecer al hombre con tareas, con trabajo que realizar. Observa el versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que descansara y disfrutara de todo, ¿no? ¿Qué dice tu Biblia? Para que lo cultivara y lo cuidara. Dime tú si eso no es un trabajo. Dime tú si eso no es ejercer el plan que Dios había diseñado para el hombre, trabajar. Así que el trabajo, hermano, no es una maldición. Ahora, ¿qué sucede? Capítulo 3. El pecado aparece en forma de tentación, tienta a Adán y Eva. Eva toma del árbol, del fruto, desobedece a Dios y da a su marido que estaba allí a su lado y lo tomó igual que ella. Entonces los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces conocieron de primera mano que habían pecado y sintieron temor y vergüenza. Una vez que el pecado aparece, afecta a la relación del hombre y la mujer, afecta a la relación del hombre con Dios, pero también afecta la relación del hombre con la naturaleza. Y observa lo que dice capítulo 3, versículo 17. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol de la cual te ordené diciendo, no comerás de él. Observa las consecuencias. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojo te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Observa que ese es un poema, esa es una forma de canción en la que Dios está mostrando las consecuencias del pecado en la naturaleza. El trabajo no es una maldición, sino las consecuencias o las condiciones del trabajo se han convertido en un trabajo duro, doloroso, pesado, difícil, por consecuencia de nuestro pecado. Ahora, trabajar es una ardua tarea en lugar de ser una bendición. Porque la naturaleza ha sido maldita
y porque trabajamos también junto a otros hombres caídos y cada uno lucha en el trabajo con sus intereses pecaminosos. Pero hermanos, el trabajo es una bendición, es un regalo de Dios. Y cuando Dios te salva, también te capacita para que puedas realizar el trabajo con un corazón transformado, con una perspectiva diferente. Ahora no vas al trabajo para pelear con otros en el trabajo. Ahora no vas al trabajo lamentándote de esta situación, sino agradeciendo a Dios esta oportunidad que Él nos da de poder trabajar, sostener a nuestra familia, sustentarnos y que Él nos da la fuerza para hacer todo esto. Es bendición del Señor que podamos trabajar y dar testimonio de Él en medio del trabajo. Dios ha establecido el ritmo de la vida. Y en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 9, encuentras que Dios estableció el orden del trabajo, el periodo de trabajo y de descanso. Dice Éxodo, capítulo 20, versículo 9. Cómo Dios está en los 10 mandamientos y muestra en este capítulo 20, versículo 9, dice ahí, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, y ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Versículo 11. Por la forma en la que Dios había establecido en la creación. ¿Por qué Dios creó el cielo y la tierra en 6 días? Para establecer un patrón de trabajo. Y observa, dice ahí versículo 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Claro, esto es la ley de Moisés. Esto es para el orden de la ley del pueblo en la tierra, del pueblo de Israel en la tierra, para que dieran testimonio de este patrón al resto de naciones. Nosotros no estamos bajo la ley. No estamos bajo estas indicaciones. Ya no tenemos que descansar el sábado como hacen los judíos de manera reglamentaria o religiosa. Pero sí tenemos un patrón que aún a estos días se puede ver en la mayoría de los países, cómo se trabaja y se descansa conforme a la voluntad de Dios. Así que Dios bendice al hombre capacitándolo para poder valorar bien la vida por medio de su trabajo. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 2, a la mitad de tu Biblia más o menos, Proverbio, Eclesiastés, y dice ahí, capítulo 2, Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24. Observa lo que dice este pasaje. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Lo que aquí está diciendo el predicador, movido por el Espíritu Santo, es que Dios nos bendice cuando no solamente nos da trabajo, sino nos capacita para ver el trabajo como una bendición, como un regalo, cuando se goza. Cuando ve que es una bendición de parte de Dios. Y continúa diciendo el versículo 25. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Lo que está poniendo el énfasis es que cuando tú vas al trabajo agradecido al Señor es porque sabes que proviene de Él, que proviene de su mano, que Él te capacita para ir al trabajo con un corazón agradecido. Es don de Dios regocijarnos en el trabajo. Es regalo suyo. Él nos capacita para poder ser diferentes a los demás que van al trabajo con la cara así, por los suelos. Tú y yo deberíamos de enfrentar nuestro trabajo con otra actitud, con otra gratitud. Dice Eclesiastés 5, versículo 19. Igualmente, Eclesiastés 5, 19.
Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riqueza y bienes, lo ha capacitado también para comer de ello, para recibir su recompensa y para regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Así que tenemos que pedir perdón a Dios, ¿verdad? Cuando pensamos que el trabajo es una maldición y cuando nos quejamos de nuestras condiciones de trabajo. Sin duda que hay trabajos más duros, más pesados, que hay posibilidades de ir por un trabajo que es más adecuado para nuestra condición o no. Tenemos, gracias a Dios, esta bendición en ocasiones de poder buscar otro trabajo y dejar un trabajo por esas condiciones duras. Pero lo que estamos hablando es que debemos tener un corazón, una mente llena de la palabra de Dios, de gratitud de Dios, de saber que es un don, que podamos trabajar y además darle gracias a Dios por este trabajo. Si un hombre no provee para lo suyo, para lo de su propia casa, es peor que un incrédulo. ¿Quién dijo eso? Pablo se lo dijo en 1 de Timoteo. A Timoteo se lo dijo un poco antes. Oye, está bien que tú trabajes, pero que tu trabajo repercuta en el cuidado de tu familia, en las necesidades esenciales de tu familia. Porque aquel que trabaja pero no provee para lo suyo, ya sea porque no trabaje o porque trabaja para sus propias necesidades, no para los de su casa, entonces va en contra del plan de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Algunos piensan, bueno, entonces si el trabajo es una bendición, voy a trabajar lo máximo que pueda. Algunos piensan, entonces voy a glorificar a Dios por medio de mi trabajo, trabajando todo lo que yo pueda, proveyendo a mi familia de todas sus necesidades. Pero hay un límite, hermano. Aquí dice Mateo capítulo 6, versículo 19, no os acumuléis tesoros en la tierra. Y este es el fundamento principal en muchas ocasiones de por qué trabajamos tanto. Porque estamos acumulando tesoros en la tierra. Y continúa después de enseñarnos que debemos acumular tesoros en el cielo, versículo 20, porque son tesoros eternos, porque no se van a perder, porque no se van a gastar, porque la polilla y el herrumbre no lo van a destruir, porque ningún ladrón lo va a robar. Entonces, somos llamados a no poner nuestros ojos en la riqueza. Y a no servir a dos señores, pretender servir al Señor y a la riqueza. Dice versículo 24, nadie puede servir a dos señores. Esto es imposible. No es posible que tú quieras glorificar a Dios en tu trabajo, pero utilizar tu trabajo para hacerte cada vez más seguro en tu economía. No. ¿Por qué? Dice el versículo 24, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Esto es como un imán que se repele uno al otro. Un imán con los mismos polos se repele uno al otro. Así que tú no puedes agradar a Dios y agradar también a tu deseo de enriquecerte por el medio del trabajo. Porque esto va en contra. No se pueden mezclar. Es imposible. Porque van en contra los intereses uno del otro. Cuanto más amas al Señor, más pones el trabajo en un segundo plano. Cuanto más pones el trabajo en un primer plano, esto va a tener repercusión en tu relación con el Señor. Y esto es una lucha que no podemos reconciliarla para que las dos estén al mismo equilibrio. Sino que entonces nuestro énfasis es buscar los tesoros del cielo. Esa es la solución. La solución el Señor ya no la pone. Versículo 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Y esta sería la respuesta a todo aquello que dicen, oye, es que yo tengo que trabajar no por la riqueza, sino por vivir.
porque tengo que vivir. Y el Señor le dice, bueno, no te preocupes por eso. Esa no es razón para cambiar el orden de Dios y el trabajo y la riqueza. No te preocupes por la vida, qué comeréis o qué beberéis. Observa que estos son elementos fundamentales. Aún lo fundamental, el Señor nos llama a que no lo usemos para justificar nuestro amor al trabajo y a la riqueza. Porque observa lo que continúa diciendo, versículo 25. No os preocupéis ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Respuesta, sí. La vida que el Señor nos da, vivida para su gloria, poniendo al Señor en lo primero y todo lo demás sometido a su voluntad, eso es lo importante. Continúa diciendo, versículo 28, versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, pueda añadir una hora al curso de su vida? Lo que te está poniendo en la expectativa es decir, es que este trabajo, voy a estar aquí no sé cuántos años, voy a ganar no sé cuánto dinero, voy a sostener a mi familia, no voy a tener preocupación del futuro. Y Dios está diciendo, ¿quién te ha dicho a ti que vas a vivir tanto tiempo? ¿Cuántos planes estás haciendo pensando, como dice Santiago, y si mañana no vives? ¿De qué vale? Entonces, ¿quién de nosotros, por ansioso que esté, puede añadir o puede suplir para nuestra vida cuando es el Señor que lo hace? Versículo 28. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Escucha, aquí el Señor Jesús no está diciendo que no trabaje ni hile. No, está poniendo que tú consideres la capacidad que Dios tiene para proveer aún en aquello que no puede trabajar, pero Dios lo cuida. Y Dios te da a ti capacidades para trabajar, pero en un orden, en una medida. No seas tú creyendo que eres el que tienes que suplir todas las necesidades de tu familia, llevando el trabajo a una prioridad que no le corresponde. Por eso dice el versículo 30, y si Dios viste así, tan eficazmente, tan poderosamente, y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al fuego, aquí viene la pregunta que nos confronta, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Quién es el hombre de poca fe? El que se afana en su trabajo para cubrir todas sus necesidades sin saber que es Dios quien tiene que ser lo primero y el que provee para nuestras necesidades. Ese es un hombre de poca fe. Aquel que menosprecia y no considera a Dios lo primero, sino que él se cree el único responsable de proveer para sus necesidades y sin duda más allá de sus necesidades, para amontonar riqueza, para que la familia tenga lo que yo no he tenido, o para que la familia no pueda sufrir en el futuro, ignorando y menospreciando que es Dios quien la cuida. Es Dios quien la cuida, hermano. Entonces, versículo 31 termina ahí. Por tanto, no os preocupéis. Es la segunda vez que se dice. Versículo 25, no os preocupéis por vuestra vida. Por tanto, versículo 31, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Claro que sí, que debemos cuidarnos de tener el frigorífico lo suficiente para poder satisfacer la necesidad de nuestra familia en la comida. Lo que está llevando Cristo es al punto de decir, trabajo más, mucho más, para que tenga mucho más, me sobre mucho más, no vaya a ser que alguna vez falte. Y llevar a un extremo inapropiado la prioridad del trabajo por encima de la confianza de Dios en su provisión.
Versículo 32. Porque esto es lo que, así es como viven los gentiles. Y aquí los gentiles se refiere a los no creyentes. Versículo 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Y esta es la característica de aquel que pone el trabajo y la riqueza por encima de la riqueza espiritual. Buscarlo con ansiedad. ¿Qué significa con ansiedad? Que nunca es suficiente. Que nunca es suficiente. Que siempre, por si acaso, un poco más. Por si acaso, un poco más. Y esta es la característica de los no creyentes. Buscan ansiosamente todas estas cosas. Versículo 32. El contraste que debe ser en el creyente es este. Pero, versículo 32. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Entonces, si Dios sabe lo que necesitamos, entonces sabes también que te la va a proveer, pero en su justa medida, no más allá de lo que debemos, no más allá de lo que descansa en nuestra preocupación. Y entonces tenemos tanto que yo ya no necesito saber que Dios va a proveer porque yo ya tengo la despensa llena. Yo ya tengo el banco lleno. Ya me puede pasar lo que sea, que mi confianza está en el resultado de mi trabajo. Y por eso me esfuerzo tanto en el trabajo. Y por eso acumulo tesoros en la tierra y no en el cielo. Versículo 33. Pero buscad primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. Todas las necesidades el Señor las va a suplir. Y nosotros vamos a poder enfrentar el trabajo no con la aspiración y la ansiedad de amontonar y de proveer para la familia y para que no me echen de este trabajo y para esto y para lo otro, con todo eso que a veces nos mueve a un exceso de trabajo, sino trabajar agradecido al Señor por lo que Él provee, sabiendo que cada día le basta con sus propios problemas. Por eso termina versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Qué lenguaje tan raro, ¿no? ¿El día de mañana se cuidará de sí mismo? No, el día de mañana está bajo el cuidado de la provisión de Dios, que es lo que ha estado diciendo todo el rato. Está bajo el cuidado de aquel que va a proveer para tu día. Mira, si Dios no te provee para mañana es porque mañana no vas a vivir. Lo que está diciendo todo esto es que tú te esfuerzas para proveer para muchos días y dice, ¿quién puede esforzarse para aumentar sus días? Mira, si Dios te da un día más, te va a proveer para ese día más. Y en ocasiones es cierto que sufrimos necesidades, pero nunca hasta el punto de pasar hambre, ya que tenemos muchas otras cosas de las que quitarnos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podríamos quitarnos? Y eso rebajar nuestras exigencias laborales. Así que, sin duda, hemos pasado más tiempo de lo que pensaba en este texto, pero creo que es fundamental, es necesario entender que el trabajo es una bendición de Dios, que por causa de la caída y el pecado, las condiciones laborales se han vuelto dolorosas y pesadas, difíciles, pero Dios nos capacita para ver el trabajo con gratitud y para trabajar no con ansiedad, sino en su justa medida, confiando que el Señor proveerá de trabajo y de sustento para el día de mañana. Eso no significa que menospreciemos el trabajo, debemos trabajar con el testimonio, para dar testimonio de Cristo. No para asegurarnos nuestro pan de mañana, sino para dar testimonio de Cristo en el trabajo. Cuando nuestra mente cambia frente al trabajo, entonces el resultado de nuestro testimonio también cambiará. Y también esto repercutirá en la familia, repercutirá en nuestro corazón. Dice Romanos capítulo 12, en esta etapa, bajo la gracia,
en el nuevo pacto en Cristo, una vez que hemos sido reconciliados con Él, y que ahora ya no solamente judíos, sino también de entre los gentiles Dios ha formado un pueblo para que le sean testigos, como hemos leído en Hechos 1. Entonces, a consecuencia de la salvación que Dios nos da, capítulo 12 de Romanos, viene cómo debe ser nuestra vida como creyentes. Dice el versículo 1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es hacer tesoro en el cielo. Vivid para la gloria de Dios. Usad vuestro cuerpo para su gloria. Versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Es buena? ¿Es agradable? ¿Aceptable? ¿Es perfecta? Entonces, ¿cómo debemos vivir? Dice el versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y observa que esto no es solamente de cómo debemos vivir en la iglesia. Filipenses capítulo 2 nos dice que como iglesia debemos vivir en unidad, y esto es por medio de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero en la esfera de nuestra vida, que afecta también nuestro trabajo, nosotros no debemos pensar de nosotros más alto de lo que debemos. Y en el trabajo, en ocasiones, nosotros nos hemos considerado como los superhéroes, los supermanes, los que tenemos que trabajar más que nadie para proveer a nuestras familias. Tenemos problemas en el trabajo en muchas ocasiones porque nos queremos exaltar a nosotros mismos. Y tenemos un concepto más alto del que deberíamos tener, y eso también afecta en nuestro trabajo. En nuestro trabajo afecta, versículo 9, la falta de amor o el amor hipócrita. La hipocresía en el trabajo, aborrecer, y se nos dice ahí que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Así es como debemos vivir incluso en el trabajo, mostrando un verdadero amor por Dios y por el prójimo para su gloria, y no un amor interesado o una amistad o una bondad interesada. Versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿O es que no has sufrido tú en el trabajo que te persigan? Compañeros que te hacen mal. ¿O es que no has sufrido tú en el trabajo el hecho de que estás sufriendo el pecado de otros sobre tu vida? Nosotros debemos ir incluso al trabajo con esta actitud de bendecir y no maldecir. Bendecir incluso a aquellos que nos maldicen. Capítulo 13. Observa cómo versículo 7 debe ser la actitud frente a las autoridades, incluso nuestro jefe en el trabajo. Versículo 7 de Romanos 13. Pagad a todo lo que debéis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Así que somos llamados a glorificar a Dios en nuestro trabajo, dándole a cada uno lo que le corresponde. Y esto no es devolviendo mal por mal, lo hemos leído ya, sino esto es honrando a nuestros jefes, nuestros superiores, en la posición en la que están, reconociendo que nosotros también estamos bajo autoridad. Efesios capítulo 6, también vemos esta teología del trabajo. Efesios capítulo 6. Debemos trabajar y considerar a nuestros amos como si estuviéramos sirviendo a Cristo mismo. Y esta es la consecuencia de cuando no lo hacemos. La repercusión de cuando no honramos a nuestros jefes como a Cristo trae blasfemia. ¿A quién? A Cristo.
a Cristo mismo. Y ese es el mandato. Dice el versículo 6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Escucha, aquí hay un orden. Tú no eres llamado a obedecer a tu jefe como si tu jefe fuera Cristo. No, tú no eres llamado a obedecer a tu jefe como si tu jefe fuera Cristo. Tú eres llamado a obedecer a Cristo por encima de todos. Pero honrar y considerar a tu jefe con la autoridad que tiene sobre ti, como del mismo modo que te estás sometiendo a la autoridad de Cristo. Cuando tu jefe te pide algo que va en contra de la voluntad de Cristo, ¿qué hacemos? Obedecer a Dios antes que a los hombres, sin duda, siempre. Pero nuestra actitud de sometimiento a la autoridad debe ser como la que también nos sometemos a Cristo, el Señor. Versículo 7, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No importa, el Señor va a recompensar a todos los que están viviendo para su gloria. Entonces nuestro trabajo no es bien hecho para que nuestra nómina agrande, sino para que el testimonio de Cristo sea exaltado y el Señor nos recompense como Él quiera, como Él quiera. Y aquí hay un mandato para los amos que son creyentes, versículo 9. Y vosotros amos, y esto se refiere también a amos que han sido salvados por la gracia de Dios, haced lo mismo con ellos. Es decir, tratarlos a ellos sabiendo que vais a recibir recompensa o vais a ser juzgados por Dios. Observa lo que dice, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, el amo en su tendencia va a poner amenazas sobre sus trabajadores. Eso es la situación laboral que hoy tenemos. Y si tú eres creyente y eres un siervo, debes someterte a la autoridad de tu jefe aun cuando tu jefe te amenaza. Y eso lo veremos en Primera de Pedro. Pero lo que aquí vemos es que si tú eres un jefe creyente, debes considerar que debes abandonar la antigua manera de ser jefe. Debes considerar que es delante de Dios quien vas a recibir el juicio o la bendición. Y Él, el Señor, no hace acepción de personas. Él no mira mejor al jefe que a los trabajadores. Escucha, ni tampoco mira a los trabajadores mejor que a los jefes. A veces hay personas que ponen a Cristo como el mejor sindicalista del mundo, como el que ha defendido los derechos del trabajador mejor que nadie. No, el Señor confronta el pecado de los trabajadores y de los jefes. Y nosotros no debemos entrar en esa situación de lenguaje social, de justicia social, sino debemos mostrar que ya sea que somos jefes o somos trabajadores, somos llamados a honrar al Señor, glorificar a Dios y descansar en su provisión. Esto es lo mismo que también vemos parecido en Colosenses. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, que dice, temiendo al Señor. Y yo me pregunto, hermano, ¿estás en el trabajo con la conciencia o con la idea del temor de Dios, de cómo dirigirte en el trabajo, en el temor de Dios? ¿Es el temor de Dios lo que te lleva a cómo debes trabajar, cómo debes actuar en el trabajo? ¿O simplemente estás haciendo como la mayoría de nosotros hemos hecho alguna vez? Trabajar bien cuando te han visto, pero cuando no te ven, entonces ya no lo haces tan bien. Es delante de Dios que vamos a responder, es delante de Él que tenemos que temer. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres. Y ese todo lo que hagáis, en ocasiones lo llevamos a todo el punto de nuestra vida. Y es cierto, todo lo que hacemos lo debemos hacer como para el Señor. Y esto es según su voluntad. No digo, yo voy a ir a la discoteca y esto lo hago como para el Señor. O yo voy a hacer esto que sé que no es la voluntad de Dios, pero yo lo hago como para Él. Eso es lo que el Señor aborrece, ese sacrificio de pecado. Yo no quiero esto. Hacerlo como para el Señor es hacer la voluntad del Señor para su gloria. Pero esto está en el contexto ¿de qué? El contexto laboral. El contexto laboral es el que aquí está enfatizado. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, al Señor, a quien servís. Cada uno que estamos trabajando en nuestra labor, estamos trabajando para el Señor. Para el Señor es quien trabajamos. Y ahora continúa, versículo 1 del capítulo 4. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en los cielos. Hacedlo con temor, hacedlo en la conciencia de que delante del Señor vamos a responder, porque Él escucha el clamor de los trabajadores que no son tratados con justicia y equidad por sus amos. Y terminamos con 1 Corintios para continuar el próximo día. 1 Corintios, capítulo 7. Es necesario no solamente ver el versículo 1 y 2 del capítulo 6 de Timoteo, sin entrar en una panorámica general de qué es el trabajo según la voluntad de Dios. 1 Corintios, capítulo 7. Observa lo que dice ahí, el versículo 20. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Ese llamado significa el llamado de Dios a la salvación. Cuando Dios te llamó por medio de su evangelio y por medio de la regeneración, produjo en ti el deseo de creer y te dio la fe para creer. Has sido llamado para salvación. ¿En qué condición Dios te llamó? Pues en distintas situaciones. Versículo 20. Cada uno permanezca en esa condición en la que Dios te llamó. Versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Lo que está diciendo, esa condición no te menosprecia delante de Dios. No es algo de lo que tengas que preocuparte, porque Dios te va a capacitar para poder hacer tu labor de siervo o de esclavo. Ahora, continúa ahí diciendo una sugerencia. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Prefiérelo. Lo que aquí está en este contexto es que esta esclavitud es alguien que tenía una deuda que no podía pagar y entonces está trabajando para saldar la deuda. No es un trabajo cualquiera, normal, es un trabajo para saldar una deuda. Entonces, si tienes posibilidad de saldar esa deuda, entonces toma ese camino de la libertad. Pero si no puedes, no te preocupes, porque el Señor te ha llamado en esa condición y te ayudará para seguir en esa situación. Versículo 22, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. Este liberto es del Señor, es el librado del Señor de la esclavitud, del pecado y de poder vivir bajo el señorío de un amo de una manera honrosa. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, no piense que es libre sin dar cuentas a nadie. ¿Está bajo la autoridad de quién? Es esclavo del Señor, es esclavo de Cristo. Así que tú estás en una labor de trabajo porque estás pagando una deuda, porque no tienes otra forma de hacerlo y estás honrando al Señor en la forma en la que estás haciéndolo. Pues el Señor sabe que te ha liberado de la esclavitud del pecado y de esta situación no te separará del amor de Cristo. Pero si eres libre, si has sido llamado y eres salvo siendo libre, no pienses que eres libre absolutamente, porque eres esclavo del Señor. Y continúa versículo 23, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos
de hombres. Hermano, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Veremos con detenimiento ese versículo 23, no os hagáis esclavos de hombres, porque esto se malinterpreta en muchas ocasiones para luchar contra la esclavitud y para que los creyentes que en Éfeso estaban menospreciaban a sus amos porque ellos ya se consideraban libres y menospreciaban a sus amos. Y decían, es que yo ya no tengo que hacerme esclavo de nadie. Y Pablo, mira, tú mismo lo escribiste, no hagáis esclavos de los hombres. No, lo que está aquí diciendo es no caiga en la deshonra por desobediencia o falta de administración, tener una deuda con alguien que eso te va a someter a la esclavitud de tal persona. Hemos sido comprados por precio, la sangre de Cristo. Y en nuestro trabajo Cristo nos llama que vivamos y honremos a nuestros superiores como si fuera al Señor quien estuviéramos sirviendo. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayude a tener una perspectiva bíblica adecuada para, Señor, vivir en nuestra vida, en nuestro trabajo, sabiendo, Señor, que es una bendición de tu parte que podamos trabajar. Y además es una bendición, Señor, que podamos considerar el trabajo de una manera gozosa, no como una carga, un yugo agradable, Señor, porque tú nos provees para poder confiar y honrarte, Señor, en medio de esta situación laboral en esta tierra. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayude a seguir estudiando este pasaje, lo que tú nos dices acerca de tu voluntad, de cómo debemos honrarte en medio incluso del trabajo, en toda esfera de nuestra vida. Y danos, Señor, humildad. Humíllanos, Señor. Confronta nuestro pecado. Señor, confronta nuestro orgullo. Confronta nuestra falta de confianza en ti, de descansar en ti, en tu provisión, en tu sabiduría, en tu poder, para proveernos de todo lo necesario, pero sin ponerte a ti en segundo lugar. Señor, queremos que tú, Señor, nos hagas crecer en las riquezas en Cristo, nos hagas crecer en las bendiciones espirituales, Señor, buscando tu reino en primer lugar, prioritariamente, y buscando, Señor, obedecerte, aplicar en nuestras vidas, Señor, tu voluntad. Gracias por la obra de Cristo, Señor, quien siendo Dios y merecía ser servido, se hizo nuestro esclavo, nuestro servidor. Nos mostró el ejemplo perfecto al cual nosotros queremos imitar. Y por la capacidad que tenemos en el Espíritu Santo, Señor, podemos hacerlo para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Cambia, renueva nuestra mente, Señor, y pon en orden nuestras vidas, nuestras prioridades. Que no sea el trabajo lo primero, que tú seas lo primero y descansar en tu provisión, Señor, caracterice nuestra forma de trabajar. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.